Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la morada, a esta charla que hemos titulado Rumbo a Gaza. Y lo titulamos Rumbo a Gaza porque tenemos la suerte de contar con dos compañeras que se embarcan en la flotilla de la libertad y bueno, vamos a esto. Tengo aquí a Asun Espieneaga, lo digo fatal, perdón, que es una activista de los derechos humanos, bueno, participa en bastantes colectivos y puso en marcha Hilón de Solidaridad que apadrina a niñas y niños huérfanos en Gaza. Y a Juanma, que le conocéis todas y todos aquí, y si no deberíais, que es, aparte de amigo, militante del Círculo de Podemos Hortaleza y activista de distintas causas, entre otras cosas, de la sociedad en Gaza. Es miembro de la campaña Rumbo a Gaza y ya participó en la segunda flotilla de la libertad que intentó llegar a Gaza y romper el bloqueo en el año 2011. Entonces yo sin más me quito del medio y os dejo la palabra. Yo, si se escucha la voz, prefiero hablar sin micro. ¿Se escucha bien? ¿Atrás? Sí, se oye perfecto. Vale, pues, Tomás. Vale, lo primero, daros las gracias por venir a este rato a pasar con nosotros. Bueno, voy a hacer una despedida, no es una despedida, es hasta la vuelta, hasta que volvamos. Pero gracias por... No se oye nada. Gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Tenemos una idea de haber hecho una charla, una conferencia, explicando la situación en Gaza, en Cisjordania también, que tampoco se puede dejar pasar por alto, y hablar un poco desde la Nakba, desde el 48, etcétera. Pero la verdad es que, por las caras que vemos y por el interés de la gente, nos da la sensación de que sabéis tanto sobre Gaza y sobre la situación en Palestina y sobre la ocupación sionista, tanto o más que nosotros. Entonces, quizás, más que dar una conferencia y que hablemos Asun y que hable yo, pues quizás hacer un poco más en plan de coloquio, en plan de intervenciones, que hay una serie de preguntas y en lo que podamos responder, pues las respondemos. Los datos los conocéis todos. Antes voy a decir dos datos. Los datos sabemos que son del orden de los 35.000 asesinados, 80.000 heridos y unos 8.000 bajo los escombros, previsiblemente fallecidos, asesinados también. Y sí me quiero hacer una traslación, porque a veces es más gráfico esto que hablar de números, de cifras así en abstracto. Cuando hablamos de 35.000 palestinos y palestinas, la mitad de ellos prácticamente niños y niñas, si hacemos una traslación a la población española, ¿qué pasaría en España? España tiene 20 veces la población de Palestina aproximadamente, o 21 veces. Esos 35.000 asesinados en Palestina supondría que en España, en 6 meses, habrían sido resultados, asesinados más de 700.000 personas. En España, en estos 6 meses, hubiesen fallecido, asesinadas más de 700.000 personas. Sobre los 80.000 heridos, la equivalencia sería 1.600.000 ciudadanos y ciudadanas españoles heridos, muchos de ellos de gravedad y muchos de ellos posibles fallecidos. 8.000 bajo los escombros serían otros 160.000 previsiblemente muertos. Esto es un total de 2.460.000 españoles. Esta sería la traslación entre muertos, heridos y gente bajo los escombros. Y la otra cosa que no me resisto a decir, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y es que hace unos meses había una viñeta que me dio mucho que pensar y reflexioné sobre ello. La viñeta, algunos la conoceréis, había dos personajes y uno le decía al otro: oye, la historia nos juzgará muy duramente por lo que está pasando en Gaza. Y el otro responde: pero si nosotros no hemos hecho nada, precisamente por eso. Me pareció tan gráfico esa viñeta, que son 3 frases, tan ilustrativa, que no me resistía a decirla. Y bueno, te dejo con la Asun,
diga algo también, y luego entramos, si queréis, en debate y en preguntas y todas esas cosas. Muchas gracias. Yo soy muy poco dada a estar a este lado de la mesa. Me gustan más las distancias más cortas y algunos que me conocen saben que no me prohíbo mucho. Y lo que yo quiero plantear un poco es un poco el recorrido de la flotilla. Juanma, sabéis que previo al Mavi Mármara, que fue en el 2010, que fue una flotilla parecida, similar a esta, una gran embarcación con 700 personas internacionalistas de muchas partes del globo. Hubo otras 3, 4 flotillas de barcos muy pequeños que intentaron romper el bloqueo y entonces sí consiguieron romper el bloqueo. De hecho, en el ataque del 2008-2009 de Israel a Gaza hubo personas a nivel internacional que estaban entonces en Gaza. Un periodista español, Alberto Arce, estaba también un italiano, Vittorio Arrigoni, que seguramente alguno de vosotros habéis oído hablar de él, fue asesinado hace años en Gaza. Ellos lograron entrar, lograron romper el bloqueo. Entonces, en el 2010 se crea la Flotilla de la Libertad, la coalición, con un gran barco, con muchos pasajeros, con 700 pasajeros, y con una carga importante a bordo de ayuda humanitaria. En aquel momento, claro, Israel no estuvo dispuesto a dejar que se volviera a cruzar el embargo, y ahí fueron asaltados, 9 compañeros fueron asesinados en aquella acción y uno murió meses más tarde producto de las heridas. Al año siguiente, en el 2011, se vuelve a poner una acción en marcha en la segunda Flotilla de la Libertad. En este caso, la coalición, los distintos países que agrupan la coalición de la Flotilla de la Libertad, entre ellos Rumbo a Gaza, que es la campaña nacional, cada uno de ellos aportó un barco con pasajeras adentro. En el caso de Rumbo a Gaza, el barco se llamaba Guernica, las pasajeras éramos 45 y los barcos estaban en diferentes zonas distribuidas por puertos, sobre todo de Creta, en Grecia, y el barco irlandés estaba en Turquía, en un puerto turco. Lo que sucedió en aquel momento fue que quienes nos embarcábamos en aquella segunda flotilla no sabíamos como ahora lo que iba a pasar, pero sí sabíamos lo que había pasado. Y lo que había pasado el año anterior es que 9 compañeros habían sido asesinados con un ataque salvaje de Israel a un barco en aguas internacionales. Israel, obviamente, estaban en aquel momento todos los ojos mirando hacia esa flotilla y lo que no se podía permitir era el lujo de volver a asaltarlas de una forma dramática como hizo el año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues con el gobierno de Tsipras hicieron de forma inmediata, en cuestión de una semana, una ley ad hoc para que ninguno de los barcos que estábamos en Grecia pudiéramos salir de las cotanas de los puertos para dirigirnos a Gaza. En este caso, el Guernica, nuestro barco, estuvo bloqueado con una patrullera de la Marina griega en proa y otra en popa, de manera que no podíamos movernos medio metro el barco. Bueno, Juanma y yo fuimos pasajeras también de aquella segunda flotilla, repetimos experiencia ahora. El barco irlandés que estaba en Turquía fue saboteado por el Mossad. Afortunadamente, como sabíamos que teníamos que estar muy pendientes de que pudieran sabotear los barcos de alguna manera y demás, teníamos buzos que vigilaban y controlaban los bajos de los barcos. Bueno, pues el barco irlandés fue saboteado y afortunadamente fue detectado, porque si hubiera salido a navegar con total seguridad hubiera naufragado con un desenlace totalmente dramático. Después de un mes, al final el Guernica consiguió salir del pueblo de Kolimbari, que era la ciudad. Nosotros estábamos en Creta, en un pequeño pueblito que se llama Kolimbari. Después de un mes el barco consiguió salir, pero con la condición inequívoca de que no se dirigía a Gaza, obviamente, porque si no hubiera sido asaltado directamente por Grecia, y volvió a España. Después de esta segunda flotilla, en el 2011, ha habido más flotillas, y ya quizás, más pequeñas, distintas cada una de ellas. En el 2013
12 hubo otra que con el barco, con el Ariane, y ahí también era un solo barco, empezó a hacer escalas en diferentes puertos, de manera que se iba concienciando a la población de la zona, hasta que emprendía el tramo final, que era el intentar romper el bloqueo. El resultado de ese y las siguientes, bueno, por no extenderme, porque de ese y las siguientes es que Israel ha saltado siempre en aguas internacionales, que en un acto de piratería, a todas las embarcaciones y a sus ocupantes. Los ha forzado a llegar a puerto israelí, generalmente a Ashdod, les ha encarcelado, bueno, porque era, os deportamos de forma inmediata, pero tenéis que aceptar que habéis entrado en Israel de forma ilegal. Claro, nosotras no hemos entrado de forma ilegal, nos habéis secuestrado y nos habéis llevado a Israel. Nadie en los barcos tenía la más mínima intención de acercarse a Israel, lo más mínimo, sino de ir a Gaza con la ayuda humanitaria y sobre todo lanzar un mensaje político de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, esto es lo que ha venido sucediendo en los diferentes años. Hubo un barco solamente de mujeres, un velero muy pequeñito en el que estaba nuestra compañera Sandra Barrilaro, y pasó exactamente lo mismo, quizás con menos violencia que en otros casos, porque, bueno, pero siempre es un asalto con violencia. Obviamente el capitán y la gente del equipo de mando se llevan la peor parte, y digamos que esto es lo que ha venido sucediendo hacia atrás. Este año, ¿cuál es la diferencia? Que este año la flotilla vuelve de alguna manera un poco al inicio, con un barco muy importante, con muchas pasajeras a nivel internacional y un buque de carga con más de 5.500 toneladas a bordo. Un buque con grandes grúas, de manera que cuando se llegue a Gaza, que es nuestro objetivo, se pueda descargar esas 5.500 toneladas. Hay acuerdos con gente en Gaza, obviamente con contraparte, para que si pudiéramos llegar, esto sea posible, que podamos desembarcar la mercancía y hacerla llegar a los puntos que la población de Gaza establezca. Claro, esto es lo que nosotros queremos, otra cosa es que sea lo que nosotros podamos llegar a hacer. Entonces, una vez que salgamos el día 18, pasa mañana, volamos a Estambul. Estaremos unos días con unos talleres de resistencia no violenta, encuentros y demás, porque hay delegaciones de más de 30, cerca de 40 países. Estamos todavía incorporando a algunos países porque el interés es que haya cuantos más representación internacional mejor. Y la idea es zarpar el día 21 o 22 rumbo a Gaza. A partir de ahí se abren diferentes escenarios, los ya conocidos y los por conocer. Evidentemente, el momento actual que todos sabemos que se está viviendo en la zona, no solamente en Gaza, sino todo lo demás, bueno, pues le da un componente, digamos, diferencial de lo que han sido las flotillas anteriores que he comentado. Pero bueno, ahí estamos con total voluntad y determinación. Todas las que nos embarcamos tenemos una conciencia diáfana y bien definida respecto a lo que son los derechos humanos y lo que es la situación de Gaza, no solamente de Gaza, sino de toda Palestina, como decía Juanma, no dejar de mirar hacia Cisjordania, de West Bank, y no dejar de mirar a Jerusalén. Y entonces, bueno, pues lo que venga, lo que esté por venir vendrá, pero desde luego pensamos que es un mensaje a la sociedad de conciencia de todo el mundo. Como decía Juanma, lo que no podemos hacer es no hacer nada. Entonces, bueno, y a partir de aquí ya, todo lo que queráis preguntar y podamos contestar. Yo quería remarcar un aspecto que ha dicho Asun, y es la flotilla de las mujeres. Fue una flotilla que se planteó en el año 2016, que eran todas las pasajeras eran mujeres, y la tripulación, la capitana, toda la tripulación, toda la gente que embarcó, en apoyo, en solidaridad, en reconocimiento a la heroica lucha de las mujeres palestinas que llevan tantos años soportando esto. Tampoco, evidentemente, fue asaltada en alta mar, como en el resto de las ocasiones, llevados a Israel, es decir, maltratadas, como de costumbre. Pero me parecía interesante enseñar que era bueno, y en ese sentido, esta es la camiseta que lo simboliza,
Y lo digo no por exhibirme, sino porque ahí tenemos, que quiere ayudar, que tenemos ahí camisetas de la talla L y XL que tiene este chico tan guapo, que está ahí que va a levantar la mano, para que lo sepáis, que la que quiera pues las tiene a disposición de esta manera de colaborar con la campaña de Rumbo Gaza, que tiene muchos gastos. Y por sintetizar o por resumir, ¿cuál es el objetivo de la flotilla? La flotilla la componen 12 organizaciones de diferentes países, desde Australia, Malasia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, en fin, 12 organizaciones distintas, y la organización española que participa en la Flotilla de Libertad es Rumbo a Gaza, que es la organización a la que pertenecemos nosotros y mucha gente, evidentemente. Y el objetivo, en dos aspectos. Uno es trasladar esos 5.500 toneladas de ayuda humanitaria que esperan en más de 300 contenedores en Estambul, en un barco carguero en Estambul, pero tiene otro objetivo tan importante o más, que es detener la guerra, un alto el fuego definitivo. Y que eso además, esta situación, dé paso que la acción armada que emprendió la resistencia palestina el 7 de octubre y 30.000 muertos, 35.000 y los que puedan seguir, tienen que servir para algo. Esto no puede volver a ser la situación de antes, en la que cuando quieren Israel bombardea, como la operación Plomo Fundido y tantas otras operaciones a lo largo de estos años, desde el 2006, que Gaza fue cerrada a cal y canto, convirtiéndose realmente en un campo de exterminio, en un campo de concentración a cielo abierto. Eso hay que acabar. Y el otro aspecto que pretendemos, básico, es que de alguna manera romper el bloqueo. Gaza no puede ser un territorio, una franja de territorio que dependa solamente de las subvenciones. Tenía una importante flota pesquera, relativamente. Hoy no puede pescar más allá de las 6 millas náuticas, donde prácticamente no hay pesca. Hay sardinitas, hay boquerones, no hay pesca en 6 millas, e incluso dentro de esas 6 millas náuticas en ocasiones son atacados y bombardeados por el ejército sionista. Eso hay que acabar con ello. El objetivo es romper ese bloqueo criminal que está sufriendo el pueblo de Gaza, y ese es nuestro objetivo, junto con trasladar la ayuda humanitaria. Una cosa que sí que quiero decir también es que nosotros, la flotilla, no va a coordinarse en ningún caso con Israel. A diferencia del corredor humanitario que hablaron con el tema de Open Arms, yo no soy quien descalifica la acción de Open Arms y el cocinero, que nunca me acuerdo el nombre, pero nosotros no vamos a colaborar con Israel. No vamos a coordinarnos con Israel para que, bueno, la mercancía en vez de dejarla aquí la dejáis allá. No. Nosotros, nuestra contraparte es Gaza y es Palestina, no es el sionismo. Entonces esto también queremos dejarlo claro, porque todos tenemos, por eso muy probablemente, aunque no pretendemos una acción violenta, en absoluto es una acción violenta, de hecho vamos a hacer talleres de capacitación para resistencia no violenta, lo que en la violencia se va a producir cuando Israel fuerce a desviarnos de nuestra ruta, porque nosotros no vamos a negociar con Israel qué ruta tomar. Nuestra ruta está bien marcada y es el norte de Gaza, que es donde más ayuda se necesita. Esto creo que también es importante, ¿no? Porque se habla de corredores, se habla de... Bueno, nosotros no vamos por ningún corredor, nosotros vamos en una acción decidida hacia Gaza, al norte de Gaza. Está bastante devastado. Hay un buque de las dimensiones que lleva 300 contenedores en algún sitio donde pueda atacar, desembarcar, algún puerto, algún dársela, algo. El mismo sitio que utilizó Pelas, el mismo puerto antiguo de la ciudad de Gaza, que obviamente está destrozado, pero de la misma manera que pudieron desembarcar, nosotros podremos desembarcar porque llevamos los elementos necesarios para poderlo hacer. Nosotras mismas, quiero decir, las pasajeras, si se diera la circunstancia de estar allí, ayudaremos a desembarcar, ayudaremos a transportar cajas. La idea es el barco de carga que transporta más de 300 contenedores, lleva unas grandes grúas que trasladarían la carga a barcos pequeños que pudiesen aproximarse al puerto. El barco, estos grandes, el puerto no tiene capacidad para acogerlos, sería trasladar las mercancías en grúas
hasta barcos pequeños que la aproximarían al puerto, lo que queda del puerto. Es que no se va a poder ver, pero hay algún vídeo ya de la flotilla en el que se ve el carguero. Entonces, si ves las dimensiones del carguero y las grúas, te puedes hacer una idea de que efectivamente esto se podría hacer, claro, si nos dejan. Importante. Bueno, lo primero lo último. Infinitas gracias por poner el cuerpo en una situación tan complicada. Admiración, respeto y un puntito de miedo para que veamos. Mi pregunta es, más allá de comprar una camiseta, Juanma, ¿cómo podemos apoyar? Tengo entendido que hay una cuenta bancaria, después no sé, entiendo que es la cuenta popular que vamos a hacer desde aquí, no sé qué tipo de seguimiento en redes o si vais a publicar las activistas que vais a seguir para que hagamos seguimiento y difundamos, o si va a estar organizado o si todavía no lo tenéis pensado. Vamos, que podía quedar con vosotras y que apoyaros en lo que nos digáis. Bueno, en Rumbo a Gaza efectivamente hay una cuenta para recibir fondos y demás. Lo más importante que se puede hacer desde quienes os quedáis aquí, evidentemente, es seguir a todas las redes de Rumbo a Gaza de la flotilla. En los barcos tendremos conexión hasta que Israel la bloquee. Es otro clásico, ¿no? Que llega un momento en que bloquea todas las comunicaciones. Tendremos comunicación como para poder mandar vídeos, chatear, en fin, absolutamente todo. También vienen, y esto es importante, en el barco habrá un equipo de Televisión Española, habrá un equipo de El País. Todavía no está cerrado, porque estaba cerrado, pero al final la persona que va a venir está ahí alguien de EFE, viene Al Jazeera en castellano y en inglés, es muy probable que la CNN, quiero decir que esta campaña es muy grande y probablemente, a diferencia de otras, sí que tengáis diferentes canales donde seguirla, pero desde luego desde la página, el Facebook, en fin, todas las redes sociales de Rumbo a Gaza, desde ahí la tenéis. Y quienes conozcáis a personas que viajamos, pues yo soy muy mala en redes, pero ahora me aplicaré un poco y algo publicaré. Y Juan, entiendo que lo mismo, entonces sí, nos podréis seguir por ahí. Pero lo más importante que tenéis que hacer es seguir hablando de Palestina y seguir hablando de Gaza. Estemos nosotras o no estemos nosotras, porque nosotras solamente somos una herramienta. Lo importante son quienes están allí, quienes están resistiendo, quienes llevan resistiendo 75 años y quienes lo van a seguir haciendo. Entonces nosotras solamente somos una gotita en un momento determinado para poner el foco allí, pero nada más. Quiero decir que lo importante no es que nos miréis a nosotras, lo importante es que sigáis mirando a Palestina y que sigáis mirando a Gaza. La página web es muy facilita, es las www.rumboagaza.org. O sea, no está muy actualizada, tengo que decirlo, porque la gente que la lleva a la página, este mes ha sido una vorágine y un no parar preparando la salida de la flotilla, pero la página es esa, y ahí está desde la cuenta corriente y toda un poco la historia de lo que ha sido la flotilla, de la libertad de estos años que comentaba, desde el 2010 de la primera flotilla del Mavi Mármara y todo lo que ha ido sucediendo después. Hay una historia, hay bastante información. Si esto no está muy actualizada, se intentará actualizar, pero y en cuanto a medios, nosotros hablamos de España, pero evidentemente hay organizaciones de más de 30 y tantos países, personas voluntarias activistas de más de 30 países, y somos cerca de 500 activistas que vamos a estar en el barco. Entonces habrá medios de comunicación o de manipulación, por decirlo de otra manera, de muchos países. En español estos dos, y quizás también algún otro latinoamericano, etc. Rumboagaza.org, ahí vas a tener mucha información. ¿Hay personas de Israel en este sitio? Sí, es un tema que además siempre me parece muy importante diferenciar semitismo del sionismo. Semitas son los palestinos. Entonces, cuando nos acusan a los activistas de solidaridad con Palestina de que somos antisemitas, que es el típico recurso que utilizan los sionistas precisamente para intentar descalificarnos, la mejor respuesta claramente es que los mismos palestinos son semitas. Y no solamente ellos, sino muchos otros países
de la zona tienen origen semítico, como lo tienen los ciudadanos de Israel. Entonces, diferenciar entre semitismo y sionismo. Como diferenciar entre sionismo y judaísmo. Al hilo de la pregunta, tenemos muchas compañeras y compañeros del BDS y de muchas organizaciones de solidaridad con Palestina que son judíos, activos, militantes antisionistas y que participan en las flotillas. Ya en la flotilla del 2011 tuvimos una compañera judía. El judaísmo, podemos hablar de Manu Levin, que muchos de Podemos o de que seguís Canal Red conoceréis, es un compañero que es judío y es antisionista a muerte. Podemos hablar de Noam Chomsky, de Naomi Klein, podemos hablar de Ian Pape, de docenas, miles en Nueva York, como son apaleados, o en Filadelfia, en el propio Israel, en Tel Aviv, judíos antisionistas se manifiestan y son apaleados por su policía, por oponerse al sionismo. El sionismo, que es una doctrina imperialista, una doctrina racista, xenófoba. Eso es el sionismo, no tiene nada que ver con el semitismo. Es importante diferenciar una cosa de la otra, al hilo de la... Es que quería saber si el gobierno de la nación sabe que va a salir la flotilla y también si se ha informado a las diferentes embajadas por las que va a pasar los barcos para que sean conscientes del tema que nos ocupa, ¿no? Y el riesgo y todo eso. No sé si habéis hecho alguna gestión al respecto. Hace unos días hemos tenido un encuentro en el Congreso con los distintos grupos parlamentarios que conforman la coalición de investidura, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos están enterados y lo que les hemos pedido es que no esperen a que seamos asaltados un acto de piratería en medio del Mediterráneo, sino que se pongan a trabajar ya. Que se pongan a trabajar ya para que nos permitan llegar a Gaza y hacer aquello que ha dictaminado la Corte Internacional de Justicia, que es por todas las medidas posibles al alcance de cualquier gobierno, cualquiera, se ayude a esa población. Eso es lo que estamos haciendo nosotras. Nosotras estamos obedeciendo un mandato de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, lo que le hemos pedido a todos los representantes de los distintos partidos que nos recibieron fue exactamente eso. Que está muy bien cuando nos asalta y que todo el mundo se ponga uy, 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 y todo el mundo pendiente, pero es que lo que no se tiene que producir es eso. Lo que tienen que hacer es antes trabajar para que esto no se produzca. ¿Y qué os han dicho? Bueno, van a hacer lo posible. Los grupos que estaban presentes, como se puede imaginar, Gabriel Rufián por Esquerra, estaba nuestro diputado de Murcia, Javier Sánchez, de Podemos, Enrique Santiago y otros 3 diputados más de diputadas de Sumar. Y había una, pero no era diputada, era secretaria del grupo o algo así, diputado del PSOE no había, y había una espía de Junts. No, de Junts. Había una señora de Junts por Cataluña que se me acercó cuando terminamos, que me hace casi un poco como cuando terminamos, digamos, el encuentro y demás, ella se me acerca y me dice: es que yo soy partidaria más de tender puentes. Pues entonces mi respuesta fue: es que no quedan puentes en Gaza, los han bombardeado absolutamente todos. Entonces ella siguió y le dije: mira, perdóname, pero creo que en estos momentos el planteamiento que estás haciendo es totalmente cínico. Y bueno, intenté mantener las formas porque obviamente estamos en el Congreso, hemos tenido un encuentro. Pero, hombre, venir a estas alturas, Junts, a decirte que es que muy bien lo que estamos diciendo y lo que vamos a hacer, pero que lo interesante sería el diálogo y tender puentes a estas alturas de la cuestión, me parece de verdad que si es en otro espacio, pues a lo mejor hubiera dicho alguna otra cosa. Bueno, es que yo por justicia se me olvidaba decir que Óscar Matute no estaba en Madrid, sí. Intentó conectarse por videoconferencia, pero hubo un problema en el Congreso y no hubo posible. Pero evidentemente contamos con la solidaridad y el apoyo de... Y Pisarello también quería conectar. También. Sí, Pisarello también no. Y no hubo problema de conexión y no pudieron conectarse. Yo la pregunta era un poco en el mismo sentido de la compañera, pero yo os pregunto, ¿habéis hablado al gobierno?
porque evidentemente aquí los diputados y diputadas pues pueden denunciar, pueden no sé qué, pueden coger un avión, pueden ir a un sitio, pueden recibiros, pero yo digo que el gobierno de España tiene la obligación de la defensa de sus nacionales siempre y cuando estén en una actuación que no suponga la comisión de un delito y además garantizar su vida en aguas internacionales. Entonces, el ataque a un nacional por parte de un gobierno convierte a ese gobierno en agresor de España. Yo todo esto que digo, que es lo que ponen las leyes, no me lo creo, porque tengo a Pablo Fernández desde hace 1 año y pico metido en una puta cárcel en Polonia y aquí no levanta la pata nadie ni para bailar la jota. Entonces sé perfectamente que el gobierno español no va a decir nada, cuando además lo tiene muy fácil, porque Sumar está en el gobierno por la parte del Partido Socialista está diciendo que quiere el reconocimiento de Palestina, o sea, lo tiene a huevo, si es que quiere. Yo creo que un poco nosotros no solamente es seguir en la lucha de las manifestaciones, de las aportaciones, de dar publicidad a todo lo que nos mandéis. Yo creo que aquí se debería generar un movimiento de exigencia a nuestro gobierno de la garantía de todos aquellos que van en la flotilla. Exigir, porque luego, o ponen un clavelillo un poco pocho y acabamos por los gatos. Es decir, que es que de estas cosas ya no las sabemos de otras muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que ya no sé si queda tiempo, pero o exigir el compromiso o denunciar que no quieren el compromiso. Porque de verdad, a mí se me parte el alma y os doy las gracias por el valor y por la conciencia que tenéis, pero es que o son ellos o nosotros no podemos hacer más que volver a salir a la calle, esta vez defendiendo a las palestinas, a los palestinos y a nuestros compañeros de la flotilla. Con el Ministerio, en todas las flotillas se tiene una reunión, con el Gobierno es más complicado, si separamos, pero al final el Ministerio no deja de ser el Gobierno, ¿no? Con exteriores siempre se mantiene una reunión previa antes de salir, se facilita todos los datos de todas las personas del Estado que participan y se establece una línea caliente, digamos, con el Ministerio, de manera, y ahí tenemos que decir que el comportamiento del Ministerio y los equipos del Ministerio han sido siempre excelentes. Están al tanto, y si no pueden hacer lo que pueden hacer, ocuparse de que luego todo el trámite de repatriación y demás sea lo más ágil y lo menos intenso posible. Pero a nivel de gobierno, vamos, parar a Israel para que nos detenga y nos obliga a ir a Israel, no lo va a hacer. Tampoco podría hacerlo, porque entiendo que, aunque quisiera, que no sé si quiere, no voy a entrar en esto, pero creo que aunque quisiera tampoco podría. Todos sabemos quién puede parar a Israel y todos sabemos quién no está parando a Israel, ¿verdad? Entonces, yo creo que aunque quisiera, que no sé si quiere, nuestro gobierno parar a Israel para que no atacara la flotilla, me temo que no haría nada. Que no podría, no es que no hiciera, es que me temo que no podría hacer nada. Aquí solamente hay bueno, bajo mi punto de vista hay dos, de los que no se hablan. Uno es Estados Unidos, claramente es quien puede parar, pero no lo que va a suceder con la flotilla, muy previsiblemente, sino lo que está pasando en Gaza, lo que va pasando en Gaza. Pero también los países del petróleo del Golfo. En cuanto cerraran el grifo, terminaban los problemas de Israel con el Medio Oriente en unas cuantas horas. Ni los unos ni los otros lo hacen. Entonces, pretender que el gobierno de España pueda bloquear a Israel me parece una ilusión, pero ojalá. Esta tarde tendré una reunión, una cita con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con una persona de alta responsabilidad, no voy a decir el nombre, y en el último momento, a las 3:30 de las 4 de la tarde, ha llamado suspendiendo la reunión porque tenía que salir de Madrid urgentemente. Pero mañana habrá una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Lo ha habido siempre, todos, de hecho yo en la navegación anterior, que yo no participé en los barcos, sino el equipo de tierra, yo mantuve ese hilo caliente con el Ministerio. Entonces puedo hablar de primerísima persona cuál ha sido el trato, cómo nos han tratado y cómo nos han cuidado y cómo han cuidado a nuestras compañeras, en este caso a Lucía Mazarrasa. Entonces, es que igual quedaría mucho más tal decir, pues no nos hacen ni caso, nos sacan, tenemos que perseguirles. No, lo cierto no es esto, lo cierto es que desde, insisto, y lo dejo ahí, lo que es exterior es el equipo, que al final son los funcionarios, ¿no? Entonces, la sensibilidad de los funcionarios hacia nosotras siempre ha sido muy buena. Entiendo que este año será lo mismo, hoy se ha tenido que anular, pero por un tema de imprevisto, pero nos recibirán y habrá el mismo hilo caliente que ha habido siempre en las flotillas anteriores. Creo que este año con más, porque Juanma lo ha dicho, pero este año viene en la flotilla una diputada de Podemos, Martina Velarde, y viene también un representante, un cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo diré, Nico Esgarria, y probablemente, bueno, puedo también confirmar que no quiere viajar con nosotras, aunque quiere. Yo llevo 3 días hablando con él continuamente porque está viendo la manera de qué manera su médico arregla las cosas, y es Jaume Sens. Él quiere viajar, no puede, pero nos vendrá a despedir a Estambul. Y probablemente alguna otra cargo importante a nivel institucional del Estado. Entonces quiero decir que esto también ayuda. Lo cierto es que esta campaña se puso, trabajando se lleva muchos meses, pero cuando realmente se dio el venga, fue en plena Semana Santa, lo cual ha impedido que pudiéramos contactar con mucha gente, y por otro lado tenemos unas fechas diabólicas en este estado con un montón de elecciones. Las elecciones catalanas, las del País Vasco, las europeas. Entonces, a nivel político hay muchos cargos que hubieran querido participar, menos así no lo han trasladado, que les hubiera gustado acompañarnos, pero no puede ser porque tenían fechas comprometidas. Voy a poner un ejemplo de alguien que no es sospechoso de decir una cosa para hacer la contraria, es Manu Pineda, que también fue compañero nuestro en el 2011. Manu Pineda quería venir con nosotros de cualquier manera y no ha podido, es imposible, porque tiene unos compromisos a finales de abril que le han hecho imposible participar. Comento esto porque sí que es verdad que hubiéramos podido, ¿verdad, Juanma?, contar en este caso con personas relevantes en el plano político que no les ha sido... Y ahora me callo porque Juanma os va a contar algo que es también una persona que a mí en fin, de pura ternura. Yo he vivido desde hace 2 meses, estoy en contacto, no diario, pero muy asiduo, con una persona cubana muy entrañable que tenía un enorme interés en venir como activista, participar en la flotilla. En el último momento no fue posible, contra su voluntad, por circunstancias logísticas, desplazamiento de visados, Schengen, etcétera, etcétera, y me mandó un mensaje, tengo el mensaje, pero me gustaría poner uno, no sé, espero que se pueda oír, porque es muy emotivo y merece la pena, ojalá se pueda escuchar. ¿Pero de quién es? Perdón, Aleida Guevara, la hija de Vicente. De verdad estoy muy... triste por no estar con ustedes. Me hubiera gustado muchísimo acompañarlos a hombres y mujeres tan valientes que son capaces de arriesgar su propia vida para ayudar a un pueblo como Gaza, que tanto lo necesita. Ustedes son la vanguardia, ustedes son los que llevan la vida, son los que llevan la esperanza a ese pueblo, y nadie los puede tocar, nadie, porque si se atreven a tocarlo, están tocando al resto de la humanidad, y eso no lo podemos permitir. Voy a estar con ustedes todos los minutos, todo el tiempo posible. Perdónenme por no estar ahí, de verdad lo siento mucho, me siento culpable de no poder estar con ustedes, pero yo soy también un soldado, me dieron la orden de quedarme y lo tengo que hacer.
pero les aseguro que quisiera estar ahí con ustedes, abrazarlos y protegerlos, porque ustedes son la esperanza, son la fuerza, son la forma que tiene este mundo de decirle a los israelitas basta y llevar a ese pueblo un poco de amor, un poco de esperanza. Gracias, muchas gracias por ese valor, muchas gracias y voy a estar con ustedes hasta la victoria siempre. Tengo otros vídeos donde Aleida llora, pero llora lágrima viva mientras habla, e incluso, bueno, aquí está llorando también, ojos llenos de lágrimas, pero otros vídeos donde llora con hipo, para entendernos de no poder venir y de no estar con nosotros. ¿Y qué será de mí si a vosotros os pasa algo, Juanma, y yo aquí, que no he podido ir? Realmente este vídeo es emotivo, supongo que para todos, pero los hay incluso más emotivos, más Acompañará también uno de los nietos de Nelson Mandela. No sabemos todavía si en los barcos, pero sí en la despedida. Quería saber si, bueno, que nos informarais a todas, si dentro de las personas que van en la flotilla hay algún miembro que pertenezca al país de Estados Unidos. Sí, claro. Muchos. ¿Muchos? Lo más numerosos. O sea, que no solo de Europa, sino también de Estados Y de Unidos. Canadá también, una parte muy grande. De hecho, es importante eso. En la campaña americana viene Ann Wright, que es es todo un referente. Ella pertenece al colectivo la verdad soy un desastre con los nombres. Bueno, un colectivo muy importante que va al Congreso, se enfrenta, hay montones de vídeos en las redes de ella interpelando en las ruedas de prensa del gobierno americano y demás. Ella es coronel, era coronel del ejército americano y ha sido diplomática. Es una mujer con una fuerza increíble y con un discurso brutal de la que todos aprendemos entre sí. De Estados Unidos viene una delegación muy potente y con un compromiso clarísimo, y sorprende, ¿verdad?, Ann Wright, que también compartimos el 2011. Estuvo en el 2011 también. Sí, la verdad es que este año en ciertos aspectos tengo que decir que va a ser muy emotivo para algunos de nosotros, porque nos vamos a reencontrar después de muchos años con muchos compañeros que estuvimos en el 2011, ¿no? Y Ann Wright es una de ellas, es un referente dentro de la flotilla, más allá, es decir, que su palabra, su voz y su compromiso nos inspira a muchas. En el 2011 sacaba la fuerza. En el 2011, además de Manu Pineda, estuvo sacaba la fuerza por su denuncia. Sí. Estuvo también Billy Meyer, estuvo Willy Toledo, estuvo Diego Cañamero, entrañable, estuvo Antón Gómez Reina, estuvo, así de gente un poco así más conocida, estuvo el secretario general de la FIGA gallega, había mucha gente. 2011 fue brutal. Sí, ¿quién más estaba? Es que yo soy un desastre con los números. Bueno, estuvieron dos de los activistas que habían sido asaltados y apresados, encarcelados en el 2010 en el Mavi Mármara, Manu Tapián y Laura Arau. De los tres ciudadanos españoles que iban en el Mavi Mármara, estos dos, Manu y Laura, participaron también en la segunda flotilla en la que estuvimos Asun y yo. Y ahora están, Laura sigue muy implicada desde Barcelona con una niña pequeña, niño pequeño, y Manu Tapián ha venido desde Canadá, donde vive, y está en Estambul acompañando a la delegación, a los activistas canadienses, aunque no se va a embarcar en principio, pero también sigue participando después de 13 años. De hecho, hay que decir, Juanma, ya que Rumbo a Gaza nace a raíz de aquello. Manu Tapial, Laura Arau y David Segarra, que eran los tres españoles que participaron en aquella navegación en el 2010, en el Mavi Mármara, una vez asaltados y que pasó todo aquello, cuando vuelven a España, en aquel momento sí que había una corriente de opinión y de empuje, ahí se crea Rumbo a Gaza, y entonces durante todo un año, porque ya según
cuando pasa lo que pasa con el Mavi Mármara, todas las campañas tienen claro y deciden que eso no acaba ahí, que Israel no gana, aunque haya asesinado a 9 compañeros, porque el 10º tardó unos meses después, que Israel no tiene la última palabra y que se iba a volver a embarcar. Entonces, a partir de ese momento, es cuando se crea lo que es toda esta coalición que ha ido trabajando los demás años, y en el caso de España, el empuje de Laura, de Manu y de su padre, de Manolo Espinar, el gran Manolo Espinar, que muchos conoceréis, el alma, que fue el alma de esto. Hugo Gaza. Entonces es como se arranca con lo que es Hugo Gaza, y nosotros somos realmente la continuidad de aquello que yo creo que fue Manuel Espinar el que claramente impulsó esto, y estamos aquí por él, y yo le rindo el homenaje. Yo de hecho estoy aquí por él. Yo voy a contar algo un poco. Mi hija y su chico entonces fueron a una charla en Lavapiés, que estaban hablando del tema de la flotilla, y vinieron a casa y dijeron: mamá, hemos conocido a un señor que es como tú, te va a encantar, y además necesita a alguien que le eche una mano con tal cosa, no voy a decir qué, y le hemos dicho que seguro que tú eres materia dispuesta y que le vas a... Bueno, al día siguiente yo conocí a Manolo Espinar y hasta aquí. Y hoy Hugo Gaza es lo que es, gracias a él, y yo le quiero rendir un homenaje. Totalmente. Bueno. Yo quería preguntar sobre un poco lo que justamente hemos estado hablando ahora, de las otras 12 organizaciones que habéis comentado que forman la flotilla, que son cada una de un país diferente. Pues si conocíais también otros, igual que habéis comentado de España, pues fulanita o fulanito que es concejal o responsable político o activista notorio, pues de otros países, como si iba también, o si conocéis que vayan también algún representante político o que tengan más respaldo de sus gobiernos. Y otra pregunta más práctica, que es que me ha tranquilizado bastante cuando os he comentado antes esto de que cuando Israel nos corte las comunicaciones, que es previsible, ¿no? Y entonces da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que vais a llegar a un momento en que de pronto estáis en el mar sin comunicación. No sabemos qué pasa. Y pregunto yo, ¿existe, no sé si existe o no, una alternativa en plan vía satélite o alguna manera de, o a través del gobierno, por ejemplo, es algo por el que pudieran ayudar? No hay alternativa. Cuando cortan. Llevamos teléfono vía satélite, llevamos 3, pero en el momento... No, porque ellos ponen inhibidores. Cuando cortan, cortan. No, cuando el momento del asalto ya llega un momento en que no hay posibilidades de comunicar. Los barcos, una de las cosas... De hecho, los barcos iban a haber salido... Tendríamos que haber estado en Estambul hace una semana, el día 12. Se ha retrasado precisamente para afianzar aún más todos los sistemas de comunicación, porque obviamente los sistemas de comunicación en un barco es algo importantísimo, en un barco, en una actividad como esta aún más, pero pongas lo que pongas en el barco de lo que hay en estos momentos a disposición, cuando Israel asalta los barcos llega un momento que se cortan las comunicaciones. Ha pasado en todas las navegaciones y no va a ser distinta con esto. Entonces, claro, hay un momento oscuro, hay un momento, en el momento que se corta y ya está. Lo normal, para tranquilizaros, claro, nadie quiere pensar en un hecho fatal, como pasó en el 2010, que puede suceder, claro. En el contexto actual, por supuesto, pero nadie decir, yo no quiero pensar en esto. Yo he venido a despedirme de mi hija y de mi nieta esta mañana, que fui a verlas al pueblo y tal, y mi hija también me preguntó, pero mamá, y mi nieta, y yo le he estado explicando a mi nieta exactamente, mira, vamos a salir de aquí y vamos a querer llegar aquí, pero a lo mejor nos mandan aquí o allá, y le he contado todo el proceso, y seguramente nos asalten en aguas internacionales y nos lleven a la cárcel. Claro, mi nieta con 11 años decía, uy, ya, bueno, pero creo que estamos
preparados, ¿verdad? Para esto. Estamos preparados para esto, sabemos cuál es el... Te preparas en un periquete cuando te pasa. Bueno, no creo que cuando te pasa, yo creo que hay que tener la mentalidad antes. No, si no, no te embarcas, desde luego. Si no, no te embarcas. Ha habido candidatos que han llamado y les hemos dicho que no. Bueno, hay que tener una actitud también, ¿no? Si te lo preguntas muchas veces, yo ayer mismo, con una persona que había dicho que sí, yo ayer mismo estaba hablando y estaba, venga, y le dije, creo que no es tu momento. Creo que no debes embarcarte. Y luego me terminó dando las gracias. Digo, si es que hay muchas cosas que hacer. Si tú tienes tantas dudas, no te embarques. Porque no es bueno para ti, no es bueno para el resto de la gente. Nadie sabemos cómo vamos a comportarnos, ¿eh? Quiero decir, yo tampoco. Yo no sé cómo voy a responder en el último momento, pero presupongo. Pero alguien que se está cuestionando a esos niveles, pues casi que mejor se quede, que esté en otro espacio, que los hay, ¿no? Pero eso sucederá, quiero decir, que nos asaltarán sucederá. Que ahora probablemente la habrá, y que los encarcelarán también. Bueno, yo estoy aquí como palestino y como presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina. Solo puedo expresar reconocimiento, agradecimiento, admiración, las palabras se quedan cortas ante un gesto de solidaridad de esta magnitud. De verdad que ya nada, no hay palabras para expresar lo que sentimos hacia este gesto de humanismo y de máxima expresión de solidaridad hacia nuestro pueblo. De verdad, lo llevábamos en el corazón y había que decir estas palabras en nombre de todos los palestinos que lo sentimos muy profundamente. Y siempre presentes en todo el proceso y contar con nosotros en todo lo que podamos aportar. Muchas gracias. Yo quería preguntar si habéis tenido contacto con las autoridades turcas y qué posibilidades de apoyo, porque parece que el gobierno turco ha visto las orejas al lobo después de las elecciones que ha habido últimamente y que ha perdido muchísimos votos a favor de los partidos que más o menos apoyan con más de verdad con el pueblo palestino. Entonces parece que hay un intento de giro de parte del gobierno de Erdogan para recuperar un poco toda la palabrería que había hablado de apoyar a Gaza, de ayudar a los palestinos y todo eso. Si ha habido algún contacto, ofrecen algún tipo de apoyo, alguna infraestructura, algún apoyo de parte de las autoridades turcas o cobertura de alguna manera de información o de protección de los barcos No, nosotros, vamos a ver, esa parte la llevan las campañas turcas. En Turquía está IHH, bueno, es IHH, pero nosotros pronuncian IHH, entonces todo el mundo decimos así. Y luego hay una organización que se llamaba Mari Mármara, que se creó a raíz de los ataques del 2010 por los familiares de los asesinados. Nos consta, eso sí, que han estado trabajando estrechamente con el gobierno y sabemos también que las presiones que está haciendo el gobierno para que la flotilla no salga son importantes. Más allá, creo que no tenemos mucha más información. Si me preguntas mi opinión personal, yo no creo que esté empujando mucho para que esto salga, más decir lo contrario, pero saldrá. Esa es mi opinión. Y en esa misma línea de Egipto, ¿sabéis que Europa da ahora a la Unión Europea una cantidad muy importante de dinero a Egipto para que se convierta en frontera exterior y retener a todos los palestinos y palestinas que quieran entrar a Europa? Porque también todos sabemos que los palestinos y palestinas
tienen automáticamente el estatus de refugiados y llegan a Europa. ¿Sabéis alguna cosa de estas? Es decir, no esto en concreto, sino cuál puede ser la actitud de Egipto ante la flotilla. No tenéis ni idea. Puede ser uno de los peligros más fuertes que os podéis encontrar. No, yo creo que es más fuerte. Evidentemente, quitando Israel. No creo que le toque el turno a Egipto para estar en delantera otros. Es decir, no creo que Egipto le toque el turno de enfrentarse con la flotilla, ¿verdad? Yo creo. Comentaba antes la compañera la decepcionante, miserable, diría incluso actitud de la inmensa mayoría de los países árabes, no todos, pero la inmensa mayoría, y es imprevisible su comportamiento. Anteayer veíamos cómo Jordania detenía misiles del contraataque, respuesta al ataque previo de Israel sobre el consulado iraní en Damasco, pues como la propia Jordania destruía misiles enviados desde Irán contra Israel. Jordania, un país con una importantísima población palestina, por cierto. Es difícil prever ¿Cuál puede ser la respuesta de cada uno? Si ahora mismo hubiese, como hubo en el 73, quiero recordar, un pool de los países árabes del Golfo de la OPEP, de cortar el grifo del petróleo, la situación mundial sería muy distinta. Y ese sería realmente un arma más decisiva quizás que ninguna otra. Y ni se ha planteado un corte del suministro de petróleo, una reducción al 50%, ni se ha planteado. Y ellos tienen la llave, y no hay ni un solo país árabe que lo haya esbozado o mencionado siquiera. Yo no creo que Egipto tenga la oportunidad de intervenir en esto. Se va a adelantar. No, es una posibilidad, es una posibilidad que se desvía la flotilla hacia zona egipcia. Pero desde luego yo personalmente creo que eso no se da. Bueno, cuando volváis. Claro, lo contaremos. Lo único que sabemos ahora mismo es que zarpamos el 21-22. A partir de ahí es un escenario que tenemos un histórico, pero lo que está por venir os lo contaremos a la vuelta. Pero para zarpar te tiene que dar permiso alguien, ¿no? Ahí en Turquía, alguien te tiene que dejar. Claro, zarpar, pero eso no hay problema. ¿Podéis informar de cuántas personas del Estado embarcan, cuántas son de Madrid? Sí, del Estado somos unas 21, digo porque está fluctuando en estos últimos días por motivos obvios, éramos algunas más, pero está habiendo alguna variación. Esto pasajeras, de Madrid somos ¿cuántos? 4, no, Nacho, tú, Santi, yo, sí, al final sí. Sí. Creo que de Madrid somos 4 o 5. Esto pasajeras, como nos llamamos, luego está en los medios de comunicación también, a lo mejor unos con otros seremos unos 30 del Estado más o menos. Algo más, perdón, estoy diciendo 30, algo más, 35, cerca de 40. ¿Y no personal sanitario, por ejemplo? Sí, hay de los diferentes países, dentro de las participantes, dentro de las pasajeras, hay equipo médico y que participan. De hecho, bueno, en la campaña española, en la del Estado, incorporamos a Carlos Trota, que es argentino y fue responsable de Médicos Sin Fronteras durante años en Argentina. Y él, pues esto, viene desde Argentina, de hecho él ya está allí en Estambul, pero está incorporado dentro de la campaña estatal, igual que hubiera estado Aleida Guevara, en caso de haber podido viajar, aunque ella obviamente es cubana, pero hubiera participado dentro de la campaña de Guamala. Sí. Quizá lo peor que podría pasar durante el desarrollo de la flotilla y tal es que las cosas siguieran como han seguido hasta ahora y que no hubiera ningún cambio, es decir, con esa certeza israelí de impunidad ante lo que haga,
pero como cosas que puedan pasar no se vislumbran muchas, casi se vislumbran dos, que salga para adelante el ejercicio diplomático del reconocimiento del Estado palestino por una serie de países europeos, podría ser interesante, y otra que podría pasar y que ha asomado la patita es la escalada militar en la zona. Yo no sé si habréis valorado cuál de las dos sería más interesante para la emancipación y retorno del pueblo palestino, o podríamos implicar al presidente de la Comunidad Palestina, si no es un problema. Dentro de Rumbo a Gaza esto no es algo que lo debatamos, únicamente sí decir que Rumbo a Gaza, al igual que otras organizaciones, sí que están dentro de la plataforma por el reconocimiento del Estado palestino. Entonces nosotras, las organizaciones que la integramos, la plataforma por el reconocimiento del Estado palestino, en la cual está Rumbo a Gaza, por esto lo menciono, si no, no lo haría, sí pensamos que es una plataforma básica desde donde crear, y sí que creemos que se le da herramientas a los palestinos para construir su propio sistema, su propio recorrido. Ahora no lo tienen, entonces ahora es una tierra ocupada, reconocida, eso sí, por más de 130 estados, pero claro, no los blanquitos, no los de esta parte del mundo que nos pasamos la vida dando lecciones de cómo tiene la gente que desarrollar sus vidas, pero luego las saltamos, como estamos haciendo ahora, ¿no? En Gaza no solamente está muriendo palestinos y palestinas, se está muriendo la legalidad internacional, y estamos convirtiendo esto en la jungla, y lo estamos convirtiendo en los países que nos llamamos el faro de... Entonces, yo no... Es decir, esta es un poco la posición de Rumbo a Gaza respecto a esto, es que sí que está posicionada en defensa del reconocimiento del Estado palestino, pero a partir de ahí son los palestinos los que tienen que decidir cómo quieren ese Estado y de qué manera desarrollarlo. De hecho, ya hay desarrollado algo, lo que pasa es que no les dejan. Si a los palestinos les hubieran dejado desarrollarse, nos darían vueltas con ondas, porque las condiciones que están, mira cómo están, y las lecciones de vida que nos dan. Imagínate si realmente no les estuvieran cayendo bombas, mañana sí, mañana también, durante 75 años, seguramente serían, pues efectivamente, un faro donde mirar muchos de nosotros. ¿Qué se llevan los contenedores? El contenido de los contenedores, pues mira, esta es una pregunta que hemos hecho porque tenemos idea de algunas cosas, pero no de todas, un poco básico. Te diré, como ejemplo, esta semana yo me he estado intentando que entraran incluso unas incubadoras, que al final no ha podido ser porque no daba tiempo a que el capitán pudiera revisar esa carga que llegaba in extremis. Pues unas compañeras del País Vasco me llamaron: oye, Asun, que tenemos esto, nos gustaría, sería posible, hemos hecho todo lo posible, ¿verdad? En el último momento me dijeron, pues sí, se pueden llevar, y 2 horas después me dijeron, pues no, porque el capitán tiene que revisar toda la carga, obviamente, y no da tiempo a... Entonces, ¿pero qué va? Pues harina, arroz... No perecederos, ¿no? Lo básico. Y medicamentos. Medicamentos. Aprovechando que no hay en este momento preguntas, se quiere hacer una observación sobre Cisjordania. Hasta el 7 de octubre, que se realizó la acción armada de la resistencia palestina, había más de 280 personas, ciudadanos y ciudadanas palestinos de Cisjordania, que habían sido muertos, que habían sido asesinados por el ejército sionista y por los colonos, hasta el 7 de octubre. O sea que esto es crónica, un goteo de muertes, de asesinatos a lo largo de todo el año 2023, pero esto en el 2022 y 2021. Pero es que ahora, incluso aprovechando la situación en Gaza, los colonos están ocupando tierras, expulsando a palestinos, quemando sus casas, quemando sus cosechas, quemando sus coches, asesinando a ciudadanos de Cisjordania, aprovechando que los ojos del mundo están enfocados en Gaza. Pero
la ocupación de tierras. En este momento, la semana pasada, había contabilizados 756 ataques violentos de colonos contra ciudadanos palestinos, contra casas palestinas. Estos ataques de colonos palestinos, de colonos sionistas, van armados. Es difícil encontrar un ciudadano de Israel judío que no esté armado hasta los dientes, con metralletas. Pero es que además tienen el respaldo del ejército que está detrás de ellos, que está junto a ellos, que observa cómo queman las casas, cómo atacan, cómo asesinan a los palestinos, los colonos, para ocupar sus tierras, y el ejército está constantemente. Los colonos no van solos. Normalmente van estas 756 incursiones, acciones armadas, tienen siempre el respaldo de su ejército que está detrás, por si algún palestino osase levantar la voz. No perdamos de vista a Cisjordania con lo que está pasando en Palestina, que es muy grave y muy importante. Quería aprovechar que no haya palabras. Además, las armas no hace para que se las compren ellos, el propio ejército israelí se las proporciona a los colonos, quiero decir que la simbiosis está perfectamente engrasada. Pedimos una palabra, si os parece, llevamos más de 1 hora y cuarto, yo creo que nos quedaríamos hablando aquí toda la noche, pero creo que es importante, entonces, si os parece, quienes queráis intervenir, levantar la mano ahora y ya terminamos. Yo quería decir una cosa muy breve al hilo de lo que estabas comentando, que efectivamente hoy he visto que por lo visto se han encontrado fosas comunes con niños, personas mayores, ancianos, etc. Es decir, que ya no solo son las bombas y demás, sino que se asesina a sangre fría. Sí. Solo eso. Una fosa con 400 personas se escucha en la radio. Sí, es que es... Y otra más pequeña también, que está todavía sin desenterrar. Fosas comunes, la cantidad de muertos algún día se llegará a contabilizar. De momento, por lo que hay, la equivalencia que hacíamos en España entre muertos, heridos y enterrados bajo los escombros, hablaríamos de una equivalencia de 2.460.000. 2,5 millones de españoles que están por equiparar lo que es Palestina con esto. Y si me paras antes de esto, sí que estamos hartos de escuchar todos los días en los medios de manipulación. Por cierto, esta semana se va a emitir en televisión, en una cadena, no voy a decir el nombre, un engendro con el nombre de Golda. Recordaréis de Golda Meir, la primera ministra de Israel, una de las más destacadas sionistas, y bajo su mandato se hicieron cantidad de barbaridades en Palestina, en el territorio ocupado de Palestina. Y esta es la que se le imputa, no sé si fue Ben Gurión, decía Israel, una tierra sin gente, para una gente sin tierra, un pueblo sin tierra. Ejemplo de sionismo descarado. Y esta semana, en plena masacre, en pleno genocidio que está sucediendo en Gaza y de rebote en Cisjordania, hay una cadena que va a emitir la película Golda, incalificable. Y cuando hablamos de los medios de manipulación, estamos escuchando todos los días terroristas de Hamás, terrorismo de Hamás. Un pueblo que esté ocupado tiene derecho, según la Carta de Naciones Unidas, a defenderse del ocupante. Quien no tiene derecho a defenderse es el ocupante, que su obligación, sin embargo, es cuidar y proteger al pueblo, a los ciudadanos que están siendo ocupados por ellos mismos. Un pueblo ocupado tiene derecho a la resistencia, tiene derecho a resistirse, y eso no es terrorismo. Las acciones armadas que pueda emprender la resistencia palestina están amparadas por la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. No nos dejemos con el coco, con el terrorismo, los terroristas palestinos, otra cosa es la yihad islámica, etc. Estamos hablando de la resistencia palestina en los territorios ocupados de Palestina histórica. Yo siguiendo un poco lo que dices, Juana, una cosa simplemente es, si hay algo que me produce realmente repugnancia es cuando oigo decir en los medios de comunicación hablar de guerra, que no hay una guerra. No hay dos ejércitos que yo sepa. Efectivamente hay un ejército que está atacando a una población civil, porque incluso la resistencia es población civil, es resistencia.
Y yo suelo decir que diríamos los españoles cuando nos defendíamos de los franceses y proclamamos a Agustina de Aragón, que les íbamos dando flores, claveles a su paso. Pues más bien no, con lo que había a su alcance en aquella época les expulsamos. Pues eso es lo mismo que está haciendo la resistencia en Palestina. Entonces, hablar de guerra es indecente porque equipara a la víctima con el verdugo. Y aquí hay un verdugo y hay una víctima que es toda la población palestina en su conjunto, no solamente en Gaza, sino como comentaba mi compañero de Jordania y en Jerusalén Este, ¿no? Entonces, guerra no. Y por dar un último dato, hasta hoy las toneladas de bombas vertidas sobre un territorio como es el de Gaza de 40 millas por 8 millas, no es nada, son 75.000 toneladas de bombas. Para equiparar, que siempre sirve esto para identificarlo, estamos hablando del equivalente a 3 bombas nucleares atómicas como las que se lanzaron sobre Hiroshima o sobre Nagasaki. 3 bombas atómicas sobre un territorio que es una pequeña franja de 40 millas por 8 millas. Haceros una imagen. Yo solo quiero, como ahora acabo de recibir una noticia, que los drones israelíes simulan las voces de niños gritando para que la gente salga de donde están escondidos con el fin de salvar al niño, para que lo disparen con los drones israelíes. Ese es un último invento que han inventado para matar en la franja de Gaza. De bebés, no de niños, de bebés. Son llantos de bebés. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención: ¿cómo es posible que un país que no tiene ejército esté siendo atacado por otro país que tiene un ejército, el ejército más poderoso del mundo, que lleve 6 meses atacándolos y que todavía no haya conquistado o no haya conseguido aquello que se pretende? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿seguirá habiendo verdaderamente secuestrados israelíes o no? Y eso no lo tienen en cuenta y siguen matando hasta que el genocidio se complete. Y otra cosa más. Recuerdo que al principio de la guerra o de la invasión, se veía por internet muchos vídeos donde el pueblo palestino se defendía atacando o tirando bombas, tirándoles algún tipo de armamento sobre los tanques y destruyendo, matando de vez en cuando, mataban a algún israelita o había alguna batalla entre ellos. ¿Cómo es posible que ya no se vea nada de eso? Por lo menos yo no lo veo y sigo el mismo canal que desde el principio. A esas 3 cosas hay explicación. Vamos a ver, secuestrados. En Israel hay más de 7.000 secuestrados palestinos en sus cárceles. No, ya, lo sé. Pero como siempre se habla de secuestrados, de un lado yo digo que en Israel tiene secuestrados más de 7.000 palestinos en sus cárceles, muchos de ellos niños y mujeres, y muchísimos de ellos, un porcentaje altísimo, sin cargo ni juicio durante años. A partir de ahí hablamos de los secuestrados israelíes en Gaza. A Israel importa, no sé si a Israel, a Netanyahu le importa un rábano, esos secuestrados se lo ha dejado bien claro, los utiliza para su propio beneficio. Y ya no solamente se trata de Israel, es directamente él como persona sabe que cuando esto acabe pues tiene un futuro bastante oscuro. Entonces a él le interesa, ha utilizado desde el primer momento y se ha visto a sus propios conciudadanos secuestrados. Respecto a qué hace la resistencia palestina, sigue resistiendo. Como puede, claro, cada vez tiene menos elementos, pero lo sigue haciendo. Que no le veamos es una cosa y que no esté sucediendo es otra. Y lo que está sucediendo en Gaza es que finalmente, están resistiendo todas las facciones palestinas que allí están, con muy pocos medios y al final con el ingenio y con la dignidad que denota el pueblo palestino y que nos enseña cada día, que cada día nos enseña vida, ¿no? Como en una situación tan dramática
aún son capaces de seguir y seguir peleando, y los llevan al sur y en cuanto tienen la posibilidad vuelven al norte y los siguen matando, pero ahí siguen peleando y ahí siguen estando defendiendo su tierra, porque son sus raíces, lo que no tienen los israelíes, que no están apegados a su tierra. En la medida que los palestinos se aferran a su tierra, los israelíes van saliendo de la suya, de lo que llaman suya, en cuanto suceden circunstancias como esta. No sé la cifra, igual Nayef o Jalil nos puede decir, pero han salido de Israel cientos, miles de israelíes, lo hacen siempre en cuanto la cosa se pone un poquito fea, ¿no? Pero de verdad es que yo cuando el tema de los secuestrados, prefiero hablar de los secuestrados palestinos en las cárceles israelíes, que son muchos más, durante mucho más tiempo. Acaba de morir hace unos días un prisionero, un histórico que llevaba creo que 38 años, ¿verdad? 38 años encarcelado. Yo lo siento muchísimo por la población civil secuestrada, pero cada palo que agarre aguante su vela. Yo quiero señalar, si no me equivoco, que el único Estado de todo el mundo que tiene reconocido en su constitución, en sus leyes, la tortura, es el Estado de Israel. Que tenga reconocida la tortura en sus leyes. Eso es más que grave. De los 1.200 ciudadanos israelíes que murieron, no hay cifras, pero muchos cientos fueron masacrados por su propio ejército, porque no quieren rehenes en manos de los palestinos. Tuvieron que cambiar hace unos años a un rehén, a un soldadito israelí por 1.000 prisioneros, por 1.000 rehenes palestinos. Ese fue el intercambio que tuvieron que hacer. Hoy, cada rehén palestino al gobierno no le importa, porque además, si fueron 500 o 600 los que ellos mismos asesinaron en los kibutz cuando la acción armada de la resistencia palestina, fueron 100 los que mataron, pero de los que mató la resistencia palestina no hay cifra, pero se estima más de 400 eran militares, eran soldados, eran oficiales y jefes del ejército israelí que murieron en enfrentamientos con la resistencia palestina, que no eran ciudadanitos, siempre nos ponen los del festival de música en aquella rave, en el descampado. Más de 350 o 400 de los muertos eran soldados que estaban allí y fueron pillados por la resistencia palestina y murieron en acciones de armas de la resistencia palestina. Eso es importante reseñarlo. Es decir, ¿cuántos quedarán vivos de los 120? Pocos. No se sabe, porque habrá mucho. Ya recordáis a aquellos 3 soldados desnudos, de cintura para arriba, que no veían que no llevaban armas, que no llevaban bombas en la cintura, y les asesinaron los propios soldados. O sea, su propio ejército no quieren rehenes, no les interesa que tengan rehenes. ¿Y cuántos habrán muerto en los bombardeos? Docenas. Porque no todos los rehenes israelíes los tiene jamás. Hay otras facciones de la resistencia palestina que también tienen rehenes. Entonces no es fácil, y comunicar con ellos en esas condiciones no es fácil de cara a un intercambio, de cara a... Que cuando arrasan, como están arrasando, que no miran es absolutamente a todo, es de suponer que, digamos, es que de sentido común tampoco hay que hacer mucho. Es decir, que si están arrasando de forma sistemática según absolutamente toda Gaza, pues es evidente que también caen los rehenes. Y yo hay un tema que también quería comentar, un poco al hilo, sobre el tema de Israel, sus leyes y demás. Creo que es la única democracia que establece juicios militares para menores, para niños y niñas. Y yo creo que esto sí que nos da también un poco la medida de aquí llamamos democracia cuando hablamos de Israel, ¿no? Y cuando equiparamos. Creo que nuestras democracias tienen muchos fallos y muchísimo que arreglar, ¿no? Y muchísimo camino que andar. Pero es que equiparar a una democracia que pasa por juicios militares a niños por haber tirado una piedra, que ha encarcelado y secuestrado a niños de 5, 6, 7 años, hay imágenes, no es que yo lo diga, es tan fácil como buscar un poco en internet, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Entonces, yo sinceramente insisto, siento que haya rehenes israelíes en Gaza. Seguramente si no hubieran estado ocupando, no estuvieran ocupando, si no estuvieran robando, expoliando terrenos, tierras, si estuvieran dejando a Palestina desarrollarse en condiciones de igualdad,
no estaríamos hablando de esto. Y en cuanto a la información que recibimos de la resistencia, que es prácticamente nula, por lo menos yo, ya te digo, llevo alimentándome por el mismo canal y es que ya no había nada. O sea, es que... Hombre, resistencia sigue bien. No, están ahí. A ver, sabemos que tiene que seguir bien, pero me llama la atención de que al principio hubiese mucha información, muchos vídeos de, bueno, indicándoles cosas antitanques y cosas de estas. Si hablamos pueden acabar con la resistencia por las brigadas Al-Qassam, pueden acabar con ellas, pero por cada palestino que hoy sobreviva a este genocidio, dentro de 20 años hay un hombre con armas dispuesto a dar la vida por su patria. El heroísmo que está demostrando el pueblo palestino no tiene parangón en la historia. La historia lo reconocerá este heroísmo increíble. Tiene, aparte de las declaraciones grandilocuentes que hace, dispone de un ejército de paz, los carros azules. Ahí no intervienen nunca. ¿Cuándo intervienen? ¿Para qué sirve eso? Pero la ONU hay una cosa estupenda para algunos que se llaman los países con derecho a veto, ¿verdad? Pues ya está, ahí está la respuesta. Hasta que en la ONU no se establezca un sistema para que los países que pueden ejercer el derecho a veto lo hagan, es que no vale, pero por eso, pero es que la pregunta se responde sola con el tema del derecho a veto. Es que por mucho que quiera Guterres, por mucho que quieran muchos estados, que son la inmensa gran mayoría, en el momento que Estados Unidos veta, se acabó la fiesta, o continúa la fiesta, como queramos ver. Ni cascos azules, ni blancos, ni amarillos. Veta y veta. Por eso estamos donde estamos. Y por eso Palestina está donde está. O sea, que un órgano que no sirve para nada. No, yo tampoco diría tanto. Yo no diría tanto. Yo creo que la UNRWA es un instrumento y un organismo como otros, dentro de Naciones Unidas, de la ONU, y creo que si realmente la población palestina desde hace décadas ha podido tener ciertos recursos en cuanto a educación, sanidad y demás, es gracias a la UNRWA, a la que yo aplaudo. Y esto pertenece a Naciones Unidas, con lo cual yo esto de hacer brocha gorda con todo tal y por eso desde arriba todo hacia abajo no suelo compartirlo. Me llevo muchas broncas por esto, ¿sabes? Quiero decir que no soy precisamente muy popular cuando discuto de estas cosas, pero es mi posición. Creo que la brocha gorda no sirve y cuando hablamos de Naciones Unidas creo que hace cosas estupendas y otras no tanto, y otras muchas no puede hacerlas porque hay algo que se llama derecho a veto. Y Estados Unidos, respecto al tema Israel, no hace falta que lo explique porque lo sabemos todos lo que sucede. Pero es evidente que la Asamblea General no cuenta para nada, solo cuenta el Consejo de Seguridad. Claro. La Asamblea General, cuando vota, hay una multitud de resoluciones a favor de la causa palestina y nunca se aplican. Sin embargo, se aplican todas las resoluciones que Estados Unidos diga que sí. Claro. En el capítulo 6 utiliza el conflicto y hace un ejército y invade Irak o invade cualquier otro país. Claro. Con el complacimiento de... Claro. Porque es un equilibrio creado después de la Segunda Guerra Mundial. Han creado esa estructura con el fin de mantener el orden de los 5 países que han, que supuestamente han ganado la guerra. Claro, pero los derechos a veto están también por Rusia, por China, porque es que sabemos, creo que tampoco es el tema ahora de hablar por qué Naciones Unidas no hace según qué cosas en según qué conflicto, pero creo que el tema hoy es Gaza y Israel, entonces, pero claro que es un horror, el derecho a veto en Naciones Unidas de todos los estados con derecho a veto en Estados Unidos, esto se tendría que eliminar porque no es de recibo. No es de recibo que unos impongan sobre todos los demás. No es de recibo que haya 130 y tantos, creo que son corregirme, ¿cuántos países están reconociendo ya a Palestina? Desde hace 139. 139 son, ¿verdad? Es que... ¿Y qué ha supuesto esto? No digo ahora.
que se está hablando. Nada, ¿por qué? Pues porque quienes pueden bloquean todo esto, ¿no? El embargo a Cuba, ¿cuántas declaraciones? Por ejemplo. 198 países en contra y... Claro, pues por eso digo que es que Naciones Unidas, mientras que mantenga los sistemas de derecho a veto en el Consejo de Seguridad, evidentemente, pues el mundo seguirá hecho una patata como está y cada vez peor. Claro. Y la última resolución que ellos sostuvieron, dijeron que no era de obligado cumplimiento. Pero no es que dijeran, es que no lo es, claro, nunca lo es, claro, porque esas son las normas que están establecidas. Pero yo reconozco la labor y pongo la UNRWA porque es la que ocupa al tema de Palestina. Yo creo que podemos estar de acuerdo que la UNRWA ha sido muy válida para Palestina a lo largo de estos años. Yo creo que muchos palestinos, que no sé tú en concreto, pero muchos palestinos de tu edad que están aquí en España han podido venir también con ayudas de la UNRWA, también de sus familias, por supuesto, o sea, que yo no estoy... y mucha gente que ha podido y está estudiando y ha estudiado y ha desarrollado sus carreras en Gaza y en Cisjordania es también con apoyo a la UNRWA. Desde luego yo les doy ese valor. Y es una organización de Naciones Unidas. Hay 100 y pico personal de ONU que ha sido asesinado también, no solamente por ser palestino, que también, sino además por pertenecer a Naciones Unidas, porque son un objetivo. Entonces yo ese valor se lo reconozco. Yo sé que hay gente que está en contra de la UNRWA, aquí lo sé. Yo estoy en contra de esas posiciones, entonces no puedo defender otra. Y no olvidemos que el 80% de la población de Gaza son refugiados. Claro. Son refugiados del 48 que viven gracias a la UNRWA. Claro, por eso. Entonces convenimos que estamos de acuerdo con que la UNRWA está haciendo un trabajo que lleva desarrollando a lo largo de estos años beneficioso para la población palestina, ¿no? Creo yo. Bueno, es mi opinión. Tampoco quiero ir a una discusión. Sobre todo con el derecho al retorno que se mantiene gracias a la UNRWA. Por eso ¿por qué quiere Israel cargarse a la UNRWA? Para eliminar el derecho al retorno. Bueno, pues entonces ¿es necesaria la UNRWA? ¿De quién depende la UNRWA? De Naciones Unidas. Es decir, es que al final, por eso digo yo que las brochas gordas normalmente nos desvían igual un poco, ¿no? Yo quiero que continúe la UNRWA, con todos sus defectos y con todos sus problemas. Y desde luego, si Israel se está empeñando tan a fondo en deshacerse de la UNRWA, por algo será, con lo cual, bendita UNRWA. Bueno, pues se nos ha pasado el tiempo muy agradable. Aso, Juanma, infinitas gracias por acercarnos la iniciativa de Rompa Gaza. Lo decía el compañero antes, no hay palabras para describir la admiración, el respeto y el agradecimiento por el ejercicio de fraternidad y de humanidad que estáis ejerciendo. Aquí tenéis vuestra casa siempre. Muchas gracias.